Me di cuenta de que como docente también tienes esa facultad de poder hacer fácil lo difícil. Entonces tú puedes mostrar que las cosas son muy sencillas si tú así te lo propones y si tienes esa vocación. Sí es muy importante el no soltarte, el no dejarte de ver, aunque estés casado y aunque estés contento, el siempre tener esa conciencia de que primero estás tú. Porque si tú te pierdes, entonces, ¿qué ejemplo das? ¿Qué transmites? Y el darnos cuenta de que eso es una ilusión, la parte del control, creo que es de las cosas que me han beneficiado más en la vida, el soltar el control. Cuando ves a tu hijo que estuvo a punto de perder la vida, sí, es una experiencia muy fuerte que pues te mueve a los niveles más profundos. Creo que los momentos que generan un shock en nosotros sí nos llevan a poder entender la vida de manera diferente, a vivirla diferente, a agradecer lo que tienes, a dejar de pensar en todo lo que no tienes, y pues eso ya es una evolución muy importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Lidérate. El día de hoy tenemos un gran episodio, tenemos una gran invitada que nos viene a platicar experiencias de vida, unos temas súper importantes. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lalo, y por hacerme parte de este episodio. Gracias. Te agradezco, Cari. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta con todo lo que está pasando todos los días y pues con gusto de compartirles un poquito de mi historia. Sí, ya iremos desarrollando un poquito todo lo que has vivido, pero quise empezar así como de cómo es una mujer apasionada por la vida. Me gustó eso, cómo me pusiste apasionada por la vida, soñadora. ¿Cómo es una mujer así? Pues una mujer que se atreve a vivir con intensidad, con pasión, disfrutando de cada momento, identificando los procesos que hay en cada etapa, en cada decisión, grandes aprendizajes, grandes momentos y dispuesta a vivir con intensidad cada día. A vivir con intensidad, ¿no? Sí. Qué difícil se nos hace eso luego, ¿no? También el ritmo de vida que traemos, las redes, todo ha sido como que se vive muy rápido ya hoy en día, ¿no? Sí, desafortunadamente nos centramos más en el hacer y el tener que en el ser. Entonces, sí hace falta tener esa mirada hacia tu verdadera esencia para descubrir qué te apasiona, qué te mueve, qué te gusta, qué disfrutas y atreverte a vivirlo, porque de pronto no todo mundo se atreve. Así es, Cari, coincido. Es de valientes. Coincido contigo, Cari. Oye, y platícanos un poquito. ¿Naciste en la Ciudad de México? ¿A qué edad te viniste aquí a Querétaro? ¿O fuiste a otro estado? ¿Cómo fue un poquito este caminar? Sí, pues nací en Ciudad de México. Estuve ahí hasta que me casé. De pronto la ciudad se volvió un poquito conflictiva, mucho tránsito, mucha gente, contaminación. Y en el momento que fui mamá, sí me dio miedo poder disfrutar de la ciudad. Entonces sí tenía pues más pendiente de poder salir con mis hijas y decidí cambiar radicalmente de lugar, de vivienda, porque pues me gusta disfrutar de la vida. Entonces el tener que recorrer 1 hora y media, 2 horas para llegar al trabajo y después otro tanto para el regreso, creo que se pierde mucho calidad de vida y decidí hacer un cambio. Entonces hice una investigación de toda la República Mexicana, elegí Querétaro porque pues por el crecimiento, por la calidad de vida que se tiene aquí y que, bueno, actualmente sí ha mermado un poquito, claro, por la cantidad de gente que se viene y demás, pero aún así sigue siendo una gran opción y estoy muy feliz de estar en Querétaro desde hace ya 20 años. Ya 20 años, ¿no? Pues sí te tocó todavía
Más bien llegaste en el pleno desarrollo, más bien. Sí. Oye, Sí. Cari, ¿a los cuántos fuiste mamá? ¿A los cuántos años fuiste mamá? A los 23 años. A los 23. Joven, pero también ya. No tan joven, pero sí. No, porque sí, o sea, hiciste tu carrera y todo, ¿no? O sea, sí. Comentabas que desde niña también eras como muy enfocada, se te daba como el estudio, ¿no? Leí un poquito que también recibiste varios como reconocimientos y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue para ti de niña recibir desde chiquita también como esos elogios o esa parte de detectar cuando a alguien se le da, ¿no? Porque también, por ejemplo, a mí no, a mí sí me costaba mucho el estudio, me costaba mucho enfocarme, ¿no? Le ponía atención y todo, pero a veces nos cuesta mucho trabajo a algunos, ¿no? Y era muy distraído y me gustaba más el deporte. Entonces, sí. ¿Cómo era para ti destacar en esta parte académica y también como que no sentirte más, ¿no? Sí, yo creo que se trata de tipos de inteligencia. Realmente no toda la gente disfruta del estudio, de la escuela, pero para mí siempre fue algo que disfruté muchísimo, entonces siempre busqué destacar desde muy niña y fue algo que disfruté siempre, entonces creo que se trata de lo que cada quien le hace sentido, le gusta, disfruta y eso permitió que se me diera más fácilmente y pues tener buenos resultados. ¿Qué se te daba más, las matemáticas? Sí, las matemáticas, me encantan. Dios sí. mío. Recuerdo que, en este andar también fui docente durante 5 años en 2 universidades aquí en Querétaro y recuerdo la primera vez que me dieron mi primer grupo de matemáticas. Yo llegué súper contenta a mi casa a compartirles a mis hijas que estaba súper emocionada porque iba a dar esa materia y me dice mi hija mayor: mami, ¿eres consciente de que a la mayoría de la gente no le gustan las matemáticas? Entonces dije, ay, es cierto, yo estaba súper emocionada, pero fíjate que fue también un reto especial, importante, en donde me di cuenta de que como docente también tienes esa facultad de poder hacer fácil lo difícil. Entonces, tú puedes mostrar que las cosas son muy sencillas si tú así te lo propones y si tienes esa vocación, porque de pronto no toda la gente tiene vocación docente aunque esté en ese lugar. Entonces, sí es importante cuando tú realmente tienes esa vocación, el transmitirlo de una manera que se vea muy fácil, aunque no lo sea tanto. Entonces, sí lo disfruté mucho. Sí, fíjate que comentaste algo interesante, ¿no? Y coincido contigo porque, como te digo, ¿no? A mí me costó mucho las matemáticas, la física y la química. Yo creo que ya de milagro sacaba 6, ya para mí era un 10. Sí. Pero ya más grande me tocó una maestra muy, muy buena que pues como que transmitía esa pasión, como tú dices, ¿no? Sí. Qué importante que es la pasión y hacía explicar muy fácil las matemáticas que hasta en ese tiempo hasta hizo que me gustaran y le entendiera más fácil, ¿no? Entonces también, ¿cómo influye también un docente? Totalmente. Influye mucho en que te guste o te deje de gustar. Porque eso también, pues yo lo veo como un crimen. Cuando algo te gusta mucho y te deja de gustar por una falta de sensibilidad y de, pues realmente de vocación, sí me parece muy triste. Totalmente. Oye, Cari, ¿qué te iba a decir? Y estudiaste entonces la licenciatura en administración y maestra en finanzas. Obviamente ahí las matemáticas iban forzosamente, ¿no? Sí, totalmente. Realmente me gustó desde la parte formativa, el darle por ahí, y ya cuando tuve la oportunidad de la docencia me encantó y actualmente también es algo que utilizo todos los días. ¿Sí fue la maestría en finanzas o fue en...? Alta dirección con especialidad en finanzas, okay, así es. Y de ahí, ¿qué siguió? O sea, ¿trabajaste, te especializaste o te dedicaste al hogar? ¿Ya eras mamá ahí o todavía no? Pues fíjate que cuando termino la carrera profesional, me caso. Fue cuando nos venimos a Querétaro. Okay. Me dediqué a ser mamá, a cuidar de mi esposo y de mi familia. ¿Cómo que te enfocaste al hogar? Un tiempo, sí. No me arrepiento porque son experiencias de vida muy lindas. Tuve la oportunidad y la bendición de poder ver a mis hijas crecer, disfrutarlas cuando eran chiquitas y demás. Pero justamente sí hay una parte de mí que se perdió en ese camino porque dejé de verme, dejé de construirme. Solo estaba enfocada en los demás
y sí hubo una parte de mí que lo lamentó, y cuando viene mi divorcio, pues me doy cuenta de que no tenía herramientas. Entonces, sí es muy importante el no soltarte, el no dejarte de ver, aunque estés casado y aunque estés contento, el siempre tener esa conciencia de que primero estás tú. Porque si tú te pierdes, entonces, ¿qué ejemplo das? ¿Qué transmites? ¿Qué aportas? Entonces, sí fue para mí un gran aprendizaje de vida el darme cuenta de esa importancia, y es algo que estoy buscando, pues crear esa conciencia de no perderte cuando estás enfocado en otros, sino siempre recordar que primero eres tú. Fíjate, Cari, que tocas un tema bien importante, ¿no? Porque pues todavía como costumbre, o como es en México, ¿no? También por lo regular muchas mamás pues son jóvenes, y puede ser por elección, ¿no? Decidirse quedarse en el hogar, y la otra puede ser también porque así es como están acostumbradas, ¿no? De que no, pues ya trunco mis sueños, trunco mis metas y me dedico al hogar, ¿no? Pero justamente lo que tú dices, ¿no? Al final de cuentas es muy importante poder detectar cuáles son tus metas, tus sueños, y poderlas combinar, que no es fácil. Yo también tengo hijos y sí es como, está bien difícil, la neta sí no es fácil, pero sí se puede. Hay muchas mamás que lo han logrado también combinando los estudios, estando en el hogar, y tú en ese momento a lo mejor elegiste quedarte al 100%, ¿no? Pero ¿qué lección te llevaste el haber elegido o abandonándote un poquito, ¿no? Como tú dices, ¿cómo qué lección te llevaste? Pues una muy dura, porque cuando abrí los ojos y desperté fue cuando estaba cerca del divorcio. Entonces, darte cuenta de que no has construido nada para ti, de que no te diste cuenta de la importancia de las estadísticas, porque pareciera que el enamoramiento, cuando dices, sí, me quiero casar contigo, y creer que es para toda la vida y que es pues una burbuja rosita, cuando tomamos esa decisión nos olvidamos de la estadística, de cuál es la realidad que se vive todos los días en el país, y que realmente actualmente en Querétaro la tendencia es, ahorita estamos a 3, por cada 3 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Entonces sí es una tendencia muy lamentable, pero real, y algo que se nos olvida. Entonces creo que hay que tenerlo presente, aunque estés contento, aunque estés muy bien, el recordar que en cualquier momento se puede terminar, como cualquier cosa. Entonces para mí fue como el hacer la conciencia de que todo tiene un fin, absolutamente todo, y de que las historias no son ese cuento de hadas que tú te imaginaste cuando eras adolescente. Entonces la realidad va más allá de eso, y hay que estar preparados. Entonces hay que buscar vivir con más conciencia para que los golpes de la vida no golpeen tan fuerte y no trasciendan a pues esos seres que tú amas, que son tus hijos, y no les impacte tan negativamente. Entonces creo que es buscar ese equilibrio, como dices, sí se puede, pero no dejarlo de lado, no olvidarlo por una ilusión que estás viviendo en un momento. Hay que tener siempre los pies en la tierra. ¿Cómo fue para ti? Dices que fue un par de aguas, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso? ¿Cuántos años duraste casada? ¿Se puede? 8 años. 8 años. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso o tomar esa decisión? Pues, ¿cómo fue? Sí, pues mira, realmente cuando estás dentro de la situación pierdes un poquito el piso y la conciencia. Entonces, para mí fue un despertar cuando él me dijo que tenía inquietudes y que quería saber qué se sentía estar con otra persona. Entonces, no fue algo que yo haya deseado, planeado. Al final, creo que siempre estas situaciones fuertes de la vida tienen bendiciones, y hoy estoy convencida de que fue lo mejor que me pudo pasar, porque he tenido la oportunidad de expandirme en todos los aspectos. Pero en ese momento para mí fue muy duro, porque yo tenía la idea del matrimonio romántico de toda la vida, donde pues siempre iba a estar conmigo y siempre íbamos a sacar a las hijas adelante juntos.
y de repente un día todo se va. Entonces te das cuenta de que no tienes nada, de que no has construido nada, de que todo lo soltaste en un momento de la vida y abrirte a pues la parte cruda de tener una situación donde no tienes ingresos, no tienes trabajo, tienes que alimentar a 2 hijas, pues sí es algo muy fuerte, pero también te forma y también te lleva a tener un impulso de crecer, de hacer, de edificarte y de hacerlo de manera diferente. Entonces, quizás si no se hubieran dado las cosas de esa manera, no hubiera tenido ese impulso tan fuerte de hacer algo. Porque a veces cuando tienes algo un poquito cómodo, que no lo sientes tan fuerte, quizás no tomas decisiones radicales en tu vida que te llevan a un crecimiento exponencial. Entonces, para mí sí fue un darme cuenta en el momento de que él vivió esta parte de sus dudas y demás, fue un abrir los ojos. Entonces, fue un edificarme casi desde cero. También trabajar mucho con mis hijas, la parte de sus emociones y hacerlo desde un lugar de un corazón roto. Sí, claro. Desde un lugar de una depresión, pero pues tienes que sacudirte, levantarte y seguir caminando porque 2 pequeñitas dependen de ti. Entonces no puedes hacer que eso se prolongue mucho en el tiempo y a ver cómo me siento, si me dan ganas. No, sí, pues no da ni chance de nada. Te levantas y lo haces. Entonces creo que eso también a veces nos hace falta para tomar decisiones, porque de pronto creo que podemos creer que las situaciones que tenemos son terribles, pero si no tienes una personita que te está pidiendo comida, quizás no sientes ese impulso tan grande de hacer los cambios de manera inmediata. No pueden esperar porque tienes hambre mañana, tarde y noche. Entonces hay que resolver. Y si una persona se desentendió y se fue, no puedes esperarte tampoco a tener un juicio de años y a ver qué pasa y a ver qué sucede. Lo hago desde hoy, desde ahorita, y es construirte. Creo que es la mejor decisión que puedes tomar en esos momentos. Coincido contigo, Cari. Coincido contigo que sí es como que es un motor, al final de cuentas, inconscientemente, los hijos cuando pasa alguna situación así, porque pues te enfocas en ellos, ¿no? Y tienes que salir adelante y te impulsa, quieras o no, pues aunque estés triste, aunque estés en depresión, pues te mueves, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento no te diste cuenta, pero ¿cuál crees tú que fue tu parte responsable, la tuya, de que hayas generado, pues obviamente también de cierta manera, ¿no? Que hayas llegado al divorcio, ¿no? Porque siempre es parte de los dos, ¿no? Entonces, a veces se tiende muy fácil a echar la culpa al otro y hacernos las víctimas, pero también fuimos parte de un proceso y fuimos partícipes de por qué llegamos hasta ahí, o permitiste alguna cosa, o tú también actuaste de cierta manera. ¿Cuál crees que fue la tuya responsable? Pues yo creo que en mucho mi ingenuidad, mi manera de enfocarme en un romanticismo a veces tan poco real, en donde crees que el amor todo lo puede y todo lo haces y lo das, y realmente no es así. O sea, sí, como dices y tienes toda la razón, hay una corresponsabilidad en el punto de yo hago todo, yo doy todo, lo que tú quieras y aquí estoy y estoy para ti. Y entonces creo que mi responsabilidad fue dejarme de ver, dejar de construirme, porque esa fue mi decisión. Nadie me lo impuso. Sí, claro. Nadie me obligó. Entonces, esa fue una decisión que yo tomé. Como ceder a todo, ¿no? Ceder a todo y dejarme de ver. Entonces, aún en el matrimonio, aún creyendo que era la esposa perfecta, que tenía el marido perfecto, las hijas perfectas, estaba deprimida porque mucho del tiempo dormía. Entonces,
mi responsabilidad en ese sentido fue dejarme de ver, y fue algo que impactó también en la vida de mis hijas, porque es lo que tú les enseñas. Cuando tú no te ves, es como decirles, no te tienes que ver, tú no eres importante. Sí, mensaje sin querer, mensaje oculto, ¿no? Sí, entonces creo que yo fomenté, al resolver todo, al dar todo, fomenté también de parte de mi exmarido, pues que dejara de valorar, porque ahí estaba, o sea, él daba por sentado que iba a tener pues mi atención, mi cuidado, mi presencia. Entonces, de alguna manera te haces cómplice de una situación que después, como te quejas de, es que no me ves, es que ya no te importa, cuando tú lo fomentaste, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un gran aprendizaje, y pues algo que no quiero ya repetir en mis relaciones. Entonces, primero tienes que ser y existir tú. Y no solamente tener estas ideas románticas de los hijos son lo más importante y solo te vas a enfocar en ellos, porque ¿qué pasa cuando ellos se van? Cuando ellos toman la decisión de hacer su vida, emprender el vuelo, y entonces, ¿dónde quedas tú? Es una responsabilidad de nosotros darnos cuenta de eso, y cuando tú partes de ti, es lo que les enseñas y les demuestras a tus hijos, y ellos se van a enfocar en ellos y van a construir y van a tener vidas elegidas, interesantes, y que ellos se dedican a construirlo porque realmente es lo que ellos quieren. Claro. Entonces yo, por ejemplo, hace 3 años mis hijas ya se independizaron. Me siento profundamente orgullosa de ellas, y creo que sí fue importante todo lo que vivimos después del matrimonio, porque dejas de esperar o de creer que alguien más te lo va a resolver. Entonces, al yo depender completamente de mi exmarido, pues yo dejé de construir y dejé de hacer y de aportar en ese sentido. Entonces, creo que sí hace falta darnos cuenta de la importancia de no soltarnos nunca y de no dejarnos de ver y de construir. Oye, Cari, y después de que pasó todo esto, esta situación oscura, ¿no? Que es difícil, ¿qué descubriste de ti que no sabías? ¿Qué descubriste de ti que no sabías? Pues no me conocía. Okay. Me di cuenta de que no tenía idea de quién era, de las capacidades que yo tenía, de que sí es cierto y coincido de que el amor es lo más importante en la vida, pero un amor no basado en un romanticismo, sino en realmente lo que implica el amor, y no solo a una pareja, es como una forma de vida que eliges, ¿no? De hacer las cosas a través del amor. Entonces, para mí lo más importante fue mi conexión espiritual, el darme cuenta de que este mundo de apariencias, de redes sociales donde creemos que las vidas son perfectas, pues no es real y no es lo más importante. Lo más importante es la comunión contigo y con lo divino, en lo que sea que tú creas, pero realmente dándole un sentido de profundidad en donde voltees a ver el alma de la persona, voltees a ver el ser, y no solamente ver la parte superficial que nunca va a llenar, que nunca va a alcanzar, que si tú no te llenas por dentro de ti, si tú no te das cuenta y te descubres y realmente eres congruente con ese ser que eres, no va a haber nada que te llene. Entonces, creo que de ahí parten muchísimas depresiones y muchas situaciones de salud mental, porque no tenemos esta conexión con nosotros mismos. Entonces, creo que la parte espiritual es fundamental, porque no solo somos un cuerpo, tenemos alma. Entonces, hay que también voltear a ver esa parte que es más grande, más importante, más valiosa, y la que nos lleva realmente a conectar con otros seres, a trascender y a tener pues una vida mucho más plena. Coincido contigo.
¿Qué cosas crees que tuviste que soltar para empezar a conectar, pero qué cosas crees que sí tuviste que soltar? Pues mucho la parte del ego. También sí. Porque sí puede ser una herramienta que te impulsa, pero también un gran freno que te lleva a que veas las cosas de una manera muy superficial. Entonces, la necesidad de control también la solté. He tenido experiencias que me han llevado a entender que no podemos controlar absolutamente nada. Entonces, esa parte... Perdón. Toma agüita. Sí. El ego. Sí, el soltar el control no es fácil. No es fácil cuando crees que puedes controlarlo todo. Yo he tenido puestos directivos en donde creemos que podemos controlar la empresa absolutamente. Y el darnos cuenta de que eso es una ilusión, la parte del control, creo que es de las cosas que me han beneficiado más en la vida, el soltar el control. Híjole, pero cómo cuesta trabajo. Se dice fácil, ¿no? Pero ya llevarlo a la práctica. Sí, es difícil. Mucho trabajo. Es muchísimo trabajo personal. Perdón. Ay, la tos. Implica muchísimo trabajo personal y trabajar a profundidad con tu ser, descubrir tu esencia y encontrar realmente lo que es valioso y lo que no, lo que es apariencia. Entonces, sí hay que trabajarse mucho y hay que darle un sentido mucho más profundo a la vida. Totalmente, porque sí. Pero, por ejemplo, ¿qué podrías decir como trabajarse mucho? O sea, ¿qué te refieres en terapia espiritual, como tú decías, todo ese tipo de cosas? Sí, pues es un conjunto. Realmente no es una receta mágica. Es un trabajo constante. El hecho de leer, ir a terapia, el que te cuestiones desde dónde haces las cosas, reflexionar, dejar de seguir patrones que están impuestos por una sociedad que cada vez es más pues decadente en muchas cosas. Entonces creo que hace falta cuestionarse desde dónde haces las cosas, desde dónde nace realmente las acciones, el día a día, porque si te das cuenta hay mucha gente aparentemente muy exitosa que está muy vacía y que ha buscado llenar expectativas que no son propias. Entonces, el hecho de que tu vida entera esté destinada a cumplir con expectativas que no son tuyas, con sueños que no son tuyos, con un checklist que no te llena, el decir, ya tengo una casa grande, un coche de lujo, tengo la universidad, tengo la maestría, tengo mi familia, eso no llena. Eso sigue siendo la superficie. Entonces, sí es un trabajo constante de lectura, de meditación, de tener actividades de introspección que te lleven a conocerte. El escribir para mí ha sido también parte muy importante pues de mi crecimiento personal. Entonces, creo que es una constante que debemos procurar y pues cuestionarnos desde dónde estamos haciendo las cosas y ver realmente si eso que estás haciendo te lleva a que tú sientas tu alma tranquila, en paz o no. Si es algo que te nutre el alma, pues es algo que te va a llevar a ser mejor persona y a estar mejor. Si es algo vacío y hueco, por más que lo hagas, por más logros aparentes que tengas, va a seguir siendo un vacío que no se va a llenar. Y por eso tantos suicidios y tantas situaciones en donde lo que te está faltando es llenarte de ti, de tu ser, de tu esencia. Claro. ¿Cómo fue para tus hijas? ¿Cuántos años tenían cuando
se divorciaron? Pues estaban chiquitas. 8 y 10 años. Okay. Estaban pequeñitas. Pues sí fue muy duro porque vivían en un ambiente de familia donde están pues, el papá, la mamá, los hijitos y de repente pues ya no. Entonces el vivir situaciones donde ven un refri vacío cuando estaban acostumbradas a que lo tenían todo, pues de pronto sí son cosas duras, pero realmente en ese momento nunca me sentí juzgada ni criticada por ellas. Sentí que estábamos como en el mismo barco y cuando a mí me iba bien económicamente y teníamos la oportunidad de disfrutar muchas cosas, estaban felices y si no hubo quejas ni reclamos. Entonces yo se los agradezco mucho porque no siempre fue fácil, pasamos cosas duras, pero nunca hubo un reclamo de parte de ellas. Entonces fueron de alguna manera cómplices de la situación, pero se adaptaron a lo que yo les pude dar y pues fue un aprendizaje para ellas muy grande porque el día de hoy las dos pues hacen un manejo de sus finanzas muy responsable. Okay. Tienen inversiones y cosas que les permite asegurarse de que ellas no van a pasar por esas situaciones y creo que para mí con eso que veo ya en la vida de ellas me llena de satisfacción y de saber que pues aunque fueron duras algunas cosas que se vivieron, hubo un impacto positivo en ellas. Entonces hoy lo viven diferente, hoy son muy responsables de sus finanzas y me siento profundamente orgullosa por eso. Siéntete orgullosa porque no es fácil, ¿no? No es fácil el camino, pero como tú lo platicas ahorita, ¿no? Se ve que se logró el objetivo, que está bien, que transmitiste lo que querías transmitir a pesar de esta gran lección. Sí. Pero también comentabas, ¿no? Que alguna de ellas también sufrió algún accidente, algo así. Sí, sí. Que también fue como algo que también te cambió. Sí, porque cuando ves a tu hijo que estuvo a punto de perder la vida, okay, es una experiencia muy fuerte que pues te mueve a los niveles más profundos. Entonces, para mí sí fue muy duro, pero ese fue justo el parteaguas en la parte espiritual. Okay. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo un accidente de coche. Iba a recoger unas alitas. Saliendo del fraccionamiento... ¿Quieres que le paremos? No, ya. ¿No? Saliendo del fraccionamiento donde vivimos, iba manejando y de repente pues fue una imprudencia tanto de ella como del otro auto. Okay. Se impactaron y me habla por teléfono y me dice, acabo de chocar, estoy en el fraccionamiento. Cuando me dijo eso yo dije, pues es algo sencillo, simple, estamos esperando a la ambulancia. Ya desde que me dijo eso, me impactó. Llego al lugar y ver pues el auto destrozado, fue pérdida total. Ay, verla que no podía bajarse del auto. Entonces, para mí fue una experiencia que me impactó muchísimo. Repercutió en mi salud de manera muy fuerte. Estuve 2 meses con el cerebro desconectado. Después de, imagínate, que me encantan las matemáticas y todo lo lógico, lo racional y el control y la dirección y todo, de repente 2 meses no recordaba cuando me subía a manejar a dónde iba. Entonces, sí fue un momento de un impacto muy grande en mí y fue lo que me movió a desarrollar esta parte espiritual, a darme cuenta de lo efímera que es la vida, que en cualquier instante, no importa la edad que tengas, lo que hagas, a qué te dediques, en cualquier momento puedes dejar de existir, por la razón que sea. Entonces, sí fue para mí un momento de introspección muy fuerte y de desarrollar esta parte espiritual. Entonces, creo que los momentos que generan un shock en nosotros, sí nos llevan a poder entender la vida de manera diferente
a vivirla diferente, a agradecer lo que tienes, a dejar de pensar en todo lo que no tienes. Y pues eso ya es una evolución muy importante. Sí, te me hiciste recordar a mí, por ejemplo, tenemos aquí los relojes porque pues para mí es vivir aquí el presente, ¿no? Todo puede cambiar en un momento y te tocó como de esta manera con tu hija, ¿no? Que sí. Me imagino que fue súper impactante. Sí estuvo en riesgo su vida, entonces sí. Fue delicado, ¿no? Sí. Y de ahí cómo fue para ti entonces hilarlo a esta parte espiritual, porque a veces estamos como dormidos también en esa parte, ¿no? Pero cómo fue para ti entonces encontrar esta parte espiritual y también pues acompañar a tu hija, ¿no? Con esa fortaleza que debías de mantener también, ¿no? Sí, pues realmente en el momento tuve la fortaleza, resolví el tema porque ya sabes, patrullas, seguros. Sí, no, o sea, me imagino ahí todo difícil. Ahí en ese momento tuve que resolver, tuve que pues dar la cara y sacar todo el tema de tramitología y demás. Pero después de eso, que te digo, mi cerebro se apagó. Yo no era capaz de pensar en estrategias de mi negocio, ni siquiera en esos 2 meses había gente que me debía dinero del negocio, no les cobré nada, no vendí nada. Entonces estaba en cama prácticamente y me empecé a cuestionar muchas cosas, empecé a leer, a tomar un curso de Reiki. ¿Qué es Reiki? Es el manejo de la energía a través de las manos, okay. La energía universal, la energía del amor. Entonces son cuestiones que en el diario vivir y más cuando te dedicas a estas partes tan lógicas, cotidianas y superficiales, pues no las conoces. Entonces fue para mí el conocerme a mí a través de la espiritualidad, el entender que sí hay una conexión importante con lo divino, sea lo que sea para ti, que no estamos solos. Me sentí acompañada. Sentí también que mi hija fue como pues envuelta en una energía que le permitió librarla, porque fue el choque muy aparatoso y realmente lo que ella se lastimó fue mínimo, pero pudo ser fatal. Entonces, esa sola posibilidad te lleva a que te replantes tu propia vida. Entonces, el entender los motivos, realmente por qué haces las cosas, me empecé a cuestionar mucho. Empecé a leer, a meditar, a acercarme a grupos de personas hippies que tienen una vida pues muy diferente, donde están ellos centrados en el presente, en disfrutar de la naturaleza, de cada hoja de los árboles, de el sol, de un atardecer. Entonces descubrí que realmente en esos detalles es en donde está la vida y donde está la plenitud del ser y el verdadero sentido de vivir, porque no lo está en hacer un examen de posgrado y no lo está en las grandes metas y en el querer ser millonario y no lo critico, porque yo soy una persona que tiene metas ambiciosas en la vida, pero simplemente es darte cuenta de que eso no es lo más importante. Entonces, en ese momento donde estaba mal económicamente porque 2 meses no pude generar nada, y demás, el poder sentir plenitud, el poder darte cuenta de que no necesitas nada más y de que todo lo realmente valioso ya lo tienes y lo eres. Entonces eso para mí fue un descubrimiento pues el más importante en mi vida. Sí me imagino, ¿no? Porque también te iba a preguntar, no sé si crees tú que el dolor te llevó a ese caminar espiritual, o sea, ¿crees que fue parte de? Sí, realmente el dolor es el que nos lleva a crecer. Experiencias lindas sí nos aportan en la vida, pero las dolorosas son las que nos llevan a evolucionar, a cuestionar. Entonces, definitivamente el dolor en mi vida, hoy que tengo esa madurez, puedo agradecerlo, porque ha sido lo que ha detonado un crecimiento y una evolución. Entonces, creo que hace falta
mirar con los ojos adecuados las experiencias que vivimos, no maldecirlas, sino al revés, dar gracias por ellas, porque a través de eso sigues creciendo, sigues avanzando y te das cuenta de que eso que pasó fue lo mejor que te pudo haber pasado, sea lo que sea, sea lo que sea. Yo he llegado a esa conclusión y la sostengo. Realmente es muy valioso cuando aprendes a agradecer todo lo que te pasa. Sí, la verdad es que luego sí escucho mucha gente alrededor y conocidos que se quedan clavados ahí, pues, ¿no? O sea, se quedan en el ¿por qué me pasó a mí? O la queja y todo eso, pero creo que cuando logras darle esa luz y esa bendición de por qué pasó, creo que fluyen más las cosas, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que le cuesta trabajo como desarrollar esa parte, y si te quisiera preguntar como qué prácticas espirituales o qué hiciste para que también le vieras de esa manera positiva alguna situación, como tú dices, la que sea, pero ¿qué nos podrías compartir? Porque sí he visto que cuesta mucho trabajo. Sí, yo creo que lo principal es dejar de ser víctimas, dejar de creer que la vida nos pasa a nosotros. La vida pasa, la vida es. Entonces no te pasa a ti y no sucede para perjudicarte en alguna forma. Entonces creo que el dejar de ser víctima y darte cuenta de que sea lo que sea que pase, tú tienes en tus manos esa posibilidad de hacerlo diferente, de tener esa responsabilidad de actuación. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia. Y como prácticas cotidianas, lo que pues yo puedo sugerirles es la meditación. Creo que hace falta ese momento en el que estás conectado en el presente, en el absoluto presente, donde sientes el aire, donde puedes percibir los aromas, los sonidos. Entonces, tener esa conciencia plena es muy importante. También el que nosotros aprendamos a cuestionar nuestra mente, a no permitirnos ser víctimas de ese secuestro que a veces nos hace, en donde nos perdemos y creemos que somos víctimas y que vivimos situaciones horribles. Realmente eso tan horrible que tú crees que te está pasando, el único lugar donde está ocurriendo es en tu mente. No es que sea la realidad. Entonces, sí hace falta cuestionarnos, cuestionar los pensamientos. Okay. Entonces, si tú dejas de ser víctima, te haces responsable, cuestionas y actúas, pues esa parte te va a llevar a que puedas tener una vida de mayor conciencia. También ayuda mucho el llenarnos de lecturas, de podcast como este que tú ofreces, en donde la gente puede escuchar otras formas de ser, de pensar, experiencias de vida, y son aprendizajes al final de cuentas. Entonces, creo que hay mucha gente muy valiosa que puede aportar a través de su historia, buscando que el camino del otro duela un poquito menos, porque acá ya ha dolido bastante. Entonces, si tú lo escuchas, si tú tomas cosas que te puedan sumar en tu vida, creo que esa parte es muy valiosa. También el tener hábitos saludables, el que tú elijas de manera consciente lo que entra a tu vida y lo que no, porque también nos llenamos de mucha contaminación, mucho ruido en el ambiente, noticias horribles, y no es que no te importe, simplemente nutre a tu ser de lo que te aporte, y si vas a hacer algo por los demás, pues haz algo que realmente tenga un impacto, porque el hecho de que solo te preocupes no aporta y te llena de pues energías de baja vibración que no te permiten pues crecer ni lograr grandes cosas. Entonces creo que sí hay que cuidar mucho lo que consumimos, no solo la comida, sino la cuestión ambiental, de amistades, las pláticas que permites y las que no. Entonces hay que ser selectivos, tener hábitos sanos
y estar en constante evolución. Sí, yo creo que hoy en día también o sea, no es sencillo, pero ya es más fácil, hay más herramientas, hay más donde poder escuchar, donde poderte nutrir de cosas positivas y aprender lo que estás mencionando, ¿no? O sea, también salirte de tu mente para que puedas ver también o crear una nueva realidad de lo que quieres crear, ¿no? Sí, y la realidad es que siempre es tu decisión. Lo que consumes, lo que haces, tus hábitos, tus actividades. Tu pareja, muy importante. Siempre es tu decisión. Entonces, el asumir esa responsabilidad nos va a llevar a tener una vida más consciente. Oye, Cari, y bueno, pasaste todo esto, le diste la vuelta y luego ¿en qué momento se te ocurre hacer un libro? ¿En qué momento dices voy a escribir, voy a hacer esto? Que aparte me encantó el nombre, que se llama Mi Libertad. Sí. Que aparte me encantó, pues. Gracias. Pues justo en un momento difícil, que tenía tiempo para escribir, me surgió ese deseo de compartir mi historia, buscando que las personas reflexionen sobre su vida, qué es lo que hacen, desde dónde, y pues tener esta postura y esta mentalidad de yo lo puedo construir, yo lo puedo decidir, qué es lo que yo quiero. Entonces, realmente me gustó muchísimo, descubrí una pasión que no sabía que tenía. Padre. Me encantó escribir y la intención es compartir desde la honestidad de mi ser y desde mi corazón, mi experiencia de vida, buscando que los demás puedan tener un punto de reflexión y de darnos cuenta de todas las bendiciones que tenemos todos los días. Entonces, tan solo de abrir los ojos. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando logras darte cuenta de eso, ya estás del otro lado. Entonces, sí me gustó mucho la experiencia de escribir. Ya casi termino el segundo libro. Interesante, qué padre, te felicito mucho. Sí. Pero me gustaría que nos digas aquí para ti, ¿qué es la libertad? La libertad es el que tú elijas lo que quieres pensar, hacer, ser, hacia dónde quieres conducir tu vida, el que tú seas el protagonista de tu historia, dejar de hacer las cosas para los demás, que seas tú el protagonista y tú tomes esas decisiones. Entonces, para mí la libertad es esa capacidad de decidir quién soy, hacia dónde voy, qué me gusta, qué quiero, y elegir si lo quiero hacer, si no lo quiero hacer. Entonces, que todo parta de ti, no de exigencias ajenas. Entonces, si hay algo que coincide contigo, que va con lo que tú quieres, hacia donde tú quieres, y caminas en ese sentido, pues estás teniendo esa libertad de elegirlo. Entonces, el que tú decidas hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres volar y vayas hacia allá, pues eso creo que es el sentido más importante de la libertad, el que realmente tengas metas ambiciosas. Y como cierre de mi libro, ¿no? De la parte de las alas son tuyas y el cielo de nadie. Es tu decisión hasta dónde quieres llegar. Entonces, creo que esa es la mayor libertad. Qué padre, ¿le puedes repetir esa que dijiste? Las alas son tuyas y el cielo de nadie. Súper, me encantó ese. No, y como tú dices, también dejar bien claro que nunca es tarde, ¿no? Porque también hay gente también pues que se da cuenta a los 40, 45 y ya se sienten que ya no lo pudieron hacer, y creo que nunca es tarde, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de mucha gente que lo ha logrado a los 50, 60 y no hay el vivir, es el hoy aquí, ¿no? Sí. Oye, Cari, ¿cómo es hacer un libro? Porque luego también hay mucha gente, todos tenemos historias que contar, todos tenemos una vida, todos tenemos situaciones. ¿Cómo es empezar a hacer un libro? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues creo que lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de hacerlo y dejarlo fluir. Realmente creo que cuando empezamos a criticar cada renglón, cada palabra, no, mejor esto no, le voy a poner tal cosa. Creo que ahí es cuando empiezas a obstaculizar este proceso.
En mi experiencia, yo lo que les recomiendo es que lo dejen fluir, que escriban con verdad lo que nazca del corazón y ya que lo terminen, entonces sí, pulir, revisar, que pues hay expertos en esa parte de cuidar la estructura ya bien. Todo. Exactamente, okay. Entonces mi recomendación es dejarse fluir. Okay. Y decir lo que nace desde tu corazón. Ya después tendrás oportunidad de pulir, de agregar, de quitar, pero que la idea se mantenga pues original y con lo que tú realmente quieres compartir. Wow. Para que se animen, ¿no? También, porque luego también lo vemos muy lejano, ¿no? Decir, no, pues ¿cómo vamos a hacer un libro? Se ve lejano. Sí, y realmente no tienes que ser pues escritor en cuanto a la formación. El escribir es la oportunidad de compartirte con el mundo. Y de sanar, decías, ¿no? De sanar. Para mí fue súper catártico el hacerlo. Muy recomendable. Entonces, no es realmente algo difícil si tú te lo propones. Es dejarlo fluir. Sentarte, escribir lo que nazca de tu corazón y ya tendrás oportunidad de ponerlo bonito y acomodarlo, pero sí hace falta compartirlo, como dices tú, para sanar desde ti mismo y el poder pues decirle al mundo tu historia buscando aportar un granito de arena en la vida de los demás. Sí, totalmente. Oye, Cari, y obviamente también esto requiere disciplina y enfoque, ¿no? Y me gustó algo que pusiste para ti que significa disciplina inquebrantable. Me gustó cómo lo descifraste. Sí, pues es que no te compres excusas baratas a ti mismo. Es el hecho de que si tú decidiste hacer algo, te den ganas de hacerlo o no te den ganas de hacerlo, lo hagas. Porque el no hacerlo implica traicionarte a ti. Entonces, creo que nosotros mismos es la persona con la que debes realmente ser íntegro, cumplido y pues hacer hacia donde tú lo eliges, porque cuando te llenas de excusas y vives desde la carencia y desde el no se puede y no tengo tiempo, realmente son excusas baratas. Yo como parte de mi camino, de mi historia de vida, hubo un tiempo en el que me levantaba a las 4 de la mañana, me dormía a las 12 de la noche. No lo recomiendo, no lo estoy sugiriendo, solo... Bueno, también es importante detectar en qué momentos tienes tus picos de enfoque. Hay gente que los tiene en la noche. Sí, pero realmente cuando fui docente me decían mis alumnos, Miss, es que no tengo tiempo. Y yo les decía, ¿a qué hora te levantas? A las 7. Yo, mira, tienes 3 horitas más si te levantas a las 4. Entonces, es realmente el darnos cuenta de que si queremos algo, realmente tener esa decisión de hacerlo. Entonces, esa disciplina inquebrantable es el hecho de que lo metas en tu agenda y de que lo hagas. Tengas o no ganas, es hacerlo. Porque eso es lo que te va a llevar al resultado deseado. Claro, y es algo que tú quieres, ¿no? Sí. Y sí se puede. Y sí se logra. Okay. Porque sí he tenido muchos logros, pero han sido a partir de eso. De esa disciplina inquebrantable. Me gustó cómo suena. Oye, Cari, por ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que viniste a compartir con el mundo después de esta transformación? Ay, qué pregunta tan bonita. Pues quiero compartirles el despertar que tuve en la conciencia, el hecho de que nosotros estamos en este plano para evolucionar. Entonces, deja de pelearte con la vida, agradece todas las bendiciones que tienes, date cuenta de que las tienes y date la oportunidad también de tener una vida más plena, porque esas angustias están en tu mente. Entonces, a medida que tú aprendas a separarlo y a darte cuenta de que la vida no es lo que está pasando por tu mente, eso es solamente tu interpretación, muy limitada muchas veces. Entonces, es que tú aprendas a cuestionarte para que te des cuenta realmente
de el valor de cada pequeño detalle, de cada experiencia y de que la vida puede vivirse de una manera mucho más plena, menos sufrida, más consciente, más elegida. Entonces, realmente mi compromiso pues es compartirles mi historia desde donde yo lo vi, lo viví, lo aprendí, para que puedan darse cuenta y resignificar en su propia vida las acciones, las vivencias y poder darle un valor, un peso y un significado más grande, más bonito. Y pues celebremos la vida. Esa es la invitación también. Cari, me ha encantado el episodio. Hemos hablado totalmente del aquí y el ahora, del presente, cosas que yo también coincido y que amo. Y justamente siempre en el podcast pues traemos un detallito que es un reloj de arena. Gracias. Y bueno, pues me gustaría que que le des un contexto a ese reloj de arena y que le des un mensaje a la audiencia dándole ese contexto al reloj de arena. Pues es un símbolo muy importante que nos recuerda realmente lo breve que es nuestra vida. Entonces hay que darle un significado, un valor realmente importante a lo que hacemos, a quienes somos, y que cada granito cuente, cada instante, cada momento. Hay que hacer que esta vida valga la pena vivirla porque es hermosa. Si la vemos con los ojos adecuados, nos vamos a dar cuenta de lo hermosa que es la vida, pero es efímera. Entonces hay que valorarla y hay que atesorar cada momento. Esa es la invitación. A vivir el presente, ¿no? Sí. Cari, vamos a ver qué te manda el universo. Tenemos unas tarjetitas aquí del hoy. Todo está enfocado aquí a vivir el hoy y el ahora. Padrísimo. ¿Quieres sacar una? Y nos la puedes leer con hoy. Claro que sí. Hoy me doy permiso para decir no a lo que me afecta o me hace daño. No, pues ni mando a hacer, ¿no? Sí, muy, muy valioso. Todo muy lo que has dicho también ahorita, ¿no? Sí, sí. Cari, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco tu carisma, todo lo que nos has compartido. Pero bueno, antes de irnos me gustaría también que nos digas qué estás haciendo actualmente para que también la gente sepa dónde puede buscar y a qué te dedicas, pues, ¿no? Sí. Pues mira, realmente mi formación ya te platiqué en cuanto a las finanzas. Entonces, actualmente soy asesor financiero y justamente en este buscar conciencia también a través de las finanzas, porque este momento que fue un parteaguas en mi vida, que fue el divorcio, me llevó a entender la importancia de tener conciencia financiera, de darnos cuenta del uso que le hacemos al recurso, de poder realmente tener planes, tener metas, construir un patrimonio que nos permite estar tranquilos. Entonces yo me dedico también a esa parte, a darle a la gente tranquilidad en el sentido de sus finanzas, poder conocer primero dónde estás poniendo el dinero, qué es lo que haces y qué es lo que puedes hacer para construir un panorama mucho más tranquilo que te lleve a tener paz en tu corazón. Fíjate que sí, también pues todos muchos flaqueamos ahí en las finanzas, entonces sí. ¿Dónde te pueden contactar para quien sepa y quiera también ya empezar porque es parte de, ¿no? También es un equilibrio y si no estamos equilibrados en eso, pues también va a ser difícil equilibrar todos los otros ámbitos, ¿no? Es súper importante. Pues te comparto mi teléfono. Sí, menciona y todos lo vamos a poner, pero ¿cuál es? Es 442-471-2574. Okay. Entonces me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto podemos tener una charla. ¿Redes sociales tienes? Están en construcción todavía, pero ahorita estoy por trabajando WhatsApp, que sea donde te puedan contactar y todo. Marca personal, sí. Por WhatsApp está perfecto. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Cari? Pues decirles que esta vida que tenemos es una oportunidad para construir, para hacer y que a esta vida venimos a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, yo quiero entregarles esta parte de este conocimiento que tengo, buscando que tenga una significación en su vida, tanto personal, espiritual, como también en la construcción de una vida mucho más tranquila en el tema de las finanzas. Entonces, pues yo estoy aquí para ustedes y si necesitan una asesoría, con mucho gusto. Aquí vamos estamos. a poner todo, Cari.
Claro También que si quieren tu libro, pues aquí te mandan WhatsApp, ¿no? Claro que sí. Sí. Cari, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Comunidad de Arte, nos Gracias. vemos, compartan, denle like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.